¿Qué tal? Vamos a continuar con las clases de variable compleja. La clase anterior habíamos hablado sobre la representación geométrica de un número complejo y ahora pues vamos a hacer ejemplos de cómo representar estos números complejos en el plano en el plano complejo. ¿Ok? Vamos a hacer ejemplos. La clase anterior ya vimos que cómo se hacen en general y ahora vamos a hacerlo de una manera ya particular con ejemplos más concretos. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos el número complejo z igual a 1 más i. ¿Sí? Habíamos dicho que íbamos a graficarlo de la siguiente manera, donde la parte, la parte real vamos a tener la x y la y aquí, y la parte real pues es la x. Aquí tendríamos 1 y en el eje y tendríamos la y, que también es 1. Entonces digamos que aquí tendríamos este número complejo o este punto que me va a representar el punto 1, 1, y también el vector que va del origen a ese punto, que estaría dado por este vector. ¿Ok? Entonces ahí estaría el número complejo y 1 más i. Un ejemplo 2 podría ser z igual a 1 menos i. ¿Sí? En este caso, nuestra y es negativa y nuestra x es positiva, entonces aquí tendríamos 1 y aquí tendríamos el menos 1. Entonces este punto de aquí, que sería 1 menos 1, sería el punto que representaría al número complejo, y que el vector que une estos dos puntos, que sería este, ¿sí?, formaría lo que es el número complejo 1 menos i. Podríamos seguir haciendo ejemplos. ¿Sí? Este ejemplo de aquí sería, por ejemplo, z igual a i. En este caso, la parte real vale 0, o sea, quiere decir que la x vale 0 y la y vale 1, entonces quiere decir que solamente estaría sobre el eje y este número complejo aquí, ¿sí? Y estas serían las coordenadas 0, 1, ¿sí? Y el vector, este vector sería, ¿sí?, sería el número complejo i. Este número voy a ponerlo acá, 1 más i, y aquí estaría el número complejo 1 menos i. ¿Ok? Seguimos haciendo ejemplos. El z igual a menos i, ¿sí? Nuevamente la parte real es 0 y la parte compleja es menos 1, ¿sí? Entonces quiere decir que ahora, ¿sí?, nuestro número complejo menos i estaría aquí. ¿Ok? Y este sería el vector asociado con ese punto para que me represente el número complejo que nosotros queremos. Así podemos seguir haciendo ejemplos. Por ejemplo, z igual a 2 más 3i. ¿Sí? Ahora tendría que irme 2 espacios en el eje x y 3 espacios en el eje y. Aquí tendría el punto, este punto sería el 2,3,
¿sí? Y por lo tanto este punto con este vector me estaría dando el 2 más 3i. ¿Ok? Podríamos seguir haciendo ejemplos, ¿sí? El ejemplo z igual a menos 1 menos i. Esto quiere decir que el eje x, la parte real es menos 1. Vamos a ponerlo aquí. Y la parte imaginaria sería menos 1, o sea que tendríamos este punto aquí. Y tendríamos este vector. Y en conjunto me estaría representando este número complejo. ¿Ok? Entonces ahí ya hicimos varios ejemplos donde estamos representando cada uno de esos números complejos en el plano complejo, en el plano, una representación geométrica de esos puntos. ¿Ok? Bueno, también en la clase pasada vimos lo que podría representar el módulo, ¿sí? de este número complejo. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo, ¿sí? Por otro lado, voy a ponerlo así, mejor con otra letra. Por otro lado, ¿sí? Vamos a ver qué representa el módulo del número complejo x más y. Si un número complejo escrito de una manera muy general, pues es esta, x más y. ¿Sí? Si hacemos su representación geométrica, pues tendríamos aquí la x, aquí la y, ¿sí? Y tendríamos x más y aquí, ¿sí? Y aquí tendríamos ese vector, ¿ok? Pero vean que ese x y ese y, pues son números arbitrarios, pueden tomar el valor de 1, y igual puede tomar 1, el cual formaríamos el número complejo 1 más i, pero x también puede ser menos 1, 1.5, 3.4, etcétera, ¿sí? Pero lo que sí sabemos es que si yo calculo el módulo de ese z, ¿sí? Pues me va a dar la magnitud de este vector que acabamos de construir aquí, ¿sí? Y la magnitud o bien la distancia que es del origen a este punto x, y, ¿sí? Si nosotros calculamos el módulo de ese vector, obtendríamos que es x cuadrada por y cuadrada. Si se acuerdan, es multiplicar el z por el z conjugado, ¿sí? Que no era otra cosa más que darnos las partes positivas, ¿sí? O los cuadrados de la parte real y la parte imaginaria. Pero si se acuerdan, esto en geometría analítica, esto no es otra cosa más que el radio de una circunferencia o un círculo, ¿sí? Cuyo radio es r, ¿sí? Es decir, este módulo z en realidad entonces me estaría representando, ¿sí? Aquí tengo el punto, el número complejo x más y, pero pues bien, este punto puede estar aquí, puede estar acá, puede estar acá, ¿sí? Puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá, ¿sí? Me puede definir cualquiera de estos números, ¿sí? Se van a encontrar a una distancia del origen O, una distancia r. Todos estos puntos de aquí, por lo tanto, ¿sí? Me van a definir, todos estos puntos se van a encontrar a una distancia r, ¿sí?
del origen, y por lo tanto van a definir una circunferencia o un círculo de radio R, ¿ok? Porque la X y la Y pueden tomar todos esos números, ¿sí? Y al final de cuentas todos esos puntos que acabo de marcar aquí se van a encontrar a una distancia R del origen, es decir, su módulo, ¿sí?, de todos estos otros números complejos que estoy dibujando van a tener un módulo igual a R, ¿ok? Entonces, esta cosa que acabamos de escribir aquí, que es el módulo de R, ¿sí?, representa o está representado vamos a escribirlo completo, vamos a hacer, ¿sí?, porque es importante escribirlo completo, así, está representando un círculo de radio R, ¿sí? Entonces, cuando uno se encuentra ejemplos así sencillos, ¿sí?, de, por ejemplo, el módulo de z igual a 2, ¿sí?, pues significa un círculo centrado, a ver, esto es bien importante y lo voy a corregir aquí, es un círculo de radio R centrado en el origen, con centro en el origen O, ¿sí? Por ejemplo, el módulo de z igual a 2, pues significa un círculo, ¿sí?, va a significar un círculo aquí, donde R vale 2, aquí, ¿sí?, un círculo de radio 2 centrado en el origen. Eso es muy importante, ¿sí? Entonces, el módulo de z igual a R, ¿sí?, estará representando un círculo de radio R con centro en el origen. ¿Ok? Podemos seguir haciendo ejemplos. Un círculo unitario pues podría ser justamente el z igual, módulo de z igual a 1, módulo de z igual a 1, ¿sí?, sería un círculo, ¿sí?, centrado en el origen y cuyo radio sería 1. Este radio vale 1. Círculo unitario, esto normalmente se le llama círculo unitario. Es un círculo cuyo radio vale 1 y está centrado en el origen. ¿Ok? Podemos seguir haciendo ejemplos. ¿Sí? Veamos, vamos a tomar el número complejo. El número complejo. El número complejo igual a 4 más 3i. ¿Sí? Este círculo, este número complejo se encuentra, vamos a dibujarlo, 4 hacia el eje X y 3 hacia acá. Estaremos aquí. Aquí tenemos
el número complejo 4 más 3i. ¿Sí? Si vemos el módulo de ese número, ¿cuánto sería? La raíz cuadrada de 16 más 9, y esto sería 25, me daría 5. O sea que la distancia del origen O a este, pues tendríamos 5. Ahora, si nosotros entonces tomamos un número complejo ya en general con radio 5, pues sería más o menos ¿sí? un círculo centrado en el origen y radio igual a 5. Y así podemos hacer un montón de ejercicios que nos representen los números complejos, y podemos ir viendo todas las cantidades que hemos visto hasta ahorita. Les podemos también dar una interpretación geométrica. En este caso, el módulo raíz de z igual a r, pues no es más que un círculo centrado en el origen y radio r. ¿Ok? Ahora analicemos dos números complejos. ¿Sí? Vamos a analizar dos números complejos. Ahora analicemos dos números complejos. ¿Sí? Vamos a graficarlos así. Vamos a agarrar estos dos números complejos. Z1 igual a X1 más Y1i. ¿Sí? Y otro que lo vamos a escribir así. Su parte real y su parte imaginaria así. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que su representación geométrica, o al graficar estos números complejos en el plano complejo, tenemos lo siguiente. ¿Sí? Vamos a graficar aquí los ejes. ¿Sí? Y vamos a graficar estos dos números complejos. Vamos a graficar este aquí. Aquí tenemos al Z1, ¿sí? Este punto de aquí y esa me va a representar Z1, y vamos a representar otro número complejo acá, el Z2. Este sería el Z2. ¿Ok? Recordemos un poquito aquí nuestras clases de análisis vectorial. ¿Sí? Vean que a nosotros nos dijeron, si yo quiero sumar dos vectores, geométricamente lo que tengo que hacer es que en la parte final del primer vector que estoy sumando, le voy a colocar el inicio del otro vector, ¿sí? Y después al final voy a unir el inicio del primer vector con la parte final del segundo vector que estoy sumando. ¿Ok? Así nos dijeron que teníamos que hacer la suma. Entonces, imagínense que yo uso estos dos vectores aquí, los uno, ¿sí? Y vamos a analizar aquí, ¿sí? Geométricamente esta situación. Vean, efectivamente yo estoy agarrando este vector rojo y lo estoy colocando en la parte final del azul. Esto quiere decir entonces, ¿sí?, que yo estoy sumando estos dos vectores. ¿Sí? Al sumar estos dos vectores, ¿sí?, la parte inicial del azul lo tengo que unir a donde termina la punta del rojo, y el resultado debería de ser ese vector que me resulte al dibujarlo. En este caso quiere decir que si yo sumo el vector azul con este vector rojo,
vean que me está dando el vector azul. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, ¿sí? Esto es geométricamente, quiere decir que el vector azul es el resultado de la suma del rojo, del azul, más el rojo. Entonces, ¿qué debería de ser ahora ya algebraicamente, qué debería de ser ese vector rojo para que justamente al sumarlo ya no geométricamente, sino algebraicamente, qué debe de ser este vector rojo para que al sumarlo con el azul me dé Z2? Y pues no sé si están de acuerdo, pero pues ese vector pues lo que debe de ser es Z2 menos Z1. ¿Sí? Vean que si yo sumo el Z1 con el otro, con el rojo, más Z2 menos Z1, se va a Z1 y me queda Z2, que es justamente lo que geométricamente me resulta. Entonces, el vector rojo apuntado en esa dirección tiene que ser Z2 menos Z1. No puede ser Z1 menos Z2, porque si yo lo sumo con el Z1, algebraicamente ya no me daría el Z2. Y estas dos cosas deben de coincidir, tanto la parte geométrica como la parte algebraica. ¿Ok? Vean entonces, aquí también me está dando un número complejo. El rojo vendría a ser también exactamente un número complejo. ¿Sí? Que vean que es uno que empieza en la parte donde termina el azul, y el punto rojo, el punto verde, vendría a representar el punto de ese número complejo Z2 menos Z1. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el Z1? ¿Qué es el Z2 menos Z1? Es un número complejo cuyo módulo es Z2 menos Z1 entre barras, cuyo módulo, perdón, aquí me equivoqué, aquí más bien lo que quiero escribir, cuyo módulo Z2 menos Z1, sabemos que ese es el módulo de ese número complejo, es la distancia entre los puntos de Z1 y Z2, ¿sí? Es decir, de los puntos X1 Y1 y X2 Y2. O sea, el módulo, ¿sí? Sería la distancia entre estos dos puntos que tengo aquí. ¿Sí? Ok, entonces, geométricamente, para entender qué significa esta diferencia entre estos dos números, ¿sí? Entre estos dos números complejos Z2 y menos Z1, hagamos unos ejemplos. ¿Ok? Vean, ejemplos, voy a poner aquí unos ejemplos. Ejemplos. 1, ¿sí? Tengo Z menos I igual a 1. ¿Ok? Vean, es que aquí como si yo estuviera, si lo comparamos con el ejemplo de arriba, ¿sí?
si lo comparamos con, ¿sí?, con esta cantidad que tenemos aquí, si lo comparamos con esta cantidad que tenemos aquí, ¿sí?, vean que el Z que está en mi ejemplo vendría a ocupar el lugar del Z2 y el Z1, ¿sí?, vendría a ser mi I. Vean que el signo es exactamente el mismo, por lo tanto es una comparación directa. Y esto que quería decir entonces que aquí lo que yo estoy observando en mi ejemplo quiere decir que la distancia entre este número complejo Z y un número muy concreto que es un número complejo, el número complejo I, la distancia entre estos dos números complejos es 1 que tengo aquí. Hagamos esto un poco más, más geométrico, ¿sí? Entonces, vamos a representar el número complejo I, que ya lo habíamos hecho, ¿sí? Y lo tenemos aquí. El número complejo I. Aquí tenemos el número complejo I, ¿ok? Este número complejo que aparece en mi ejemplo, ¿sí? Pero ahora Z, ¿dónde está Z? Pues Z es un número complejo arbitrario. Es decir, este Z, la única condición que debe de cumplir, ¿sí?, es que, ¿sí?, cuando se calcule la distancia de ese Z, ¿sí?, del Z, de la punta del Z, ¿sí?, siempre debe de estar a una distancia de 1 del origen. Es decir, este Z, ¿sí?, puede ser este que tengo aquí. ¿Sí?, puede ser este. Ay, ya dibujé varios puntos ahí. Podría ser este, 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 este de aquí, 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 este de aquí. Bueno, ya no me quedó así muy bonito. Vamos a ver. Este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí y este. La única condición que, ¿sí?, este puede ser mi Z, ¿sí?, X más Y, pero también puede ser este que tengo acá, Z igual a X más Y, más Y, ¿sí? Y la única condición entonces es que todos ellos se encuentren a una distancia, ¿sí? No, perdón, aquí sí estoy haciendo algo mal, ¿sí? Más bien, que todos se encuentren a una distancia del I, una distancia de 1, por ejemplo, puede ser este que tengo acá. ¿Sí? Este Z de aquí, que es fácil saber su valor, sería 2i, ¿sí? Este de aquí también, ¿sí? La única condición es que la distancia de ese punto a este punto i sea 1, ¿sí? La distancia de este otro z, x más y, ¿sí?, también sea 1. Este z, x más y, sea 1. Pueden ser todos estos que se encuentran aquí a su alrededor. ¿Sí? Y entonces, ¿qué va a representar este módulo de una diferencia? Pues sería un círculo de radio 1, pero ahora ya no está centrado en el origen, sino que está centrado en esta I que está justamente acompañando al Z.
es un círculo de radio 1 centrado en Z. ¿Ok? ¿Sí? Vean entonces, más general, ¿qué es esto? Así, vamos a escribirle así, así. Ya se me perdió el color del... Así. Z1 menos... No, Z2 menos Z1 igual a R. Es un círculo centrado en Z1 y radio R. Vamos a escribirlo así. Z. Es un círculo centrado en Z1 y radio R. Ya no está centrado en el origen. ¿Ok? Bueno, vamos a pararle aquí y continuamos en la siguiente clase porque los 30 minutos ya pasaron. ¿Ok? Entonces, vamos a cortarle aquí.